ende, y todo un trencito de amigos que se fue armando para que hoy este entrevero de creadores suceda aquí en Dolores. La verdad que para nosotros es un honor. Les quiero contar, seguramente muchos saben quién es Mariano, pero para poner un poco, lo hablé con él y siguiendo, corresponde. Así que, permiso. Bueno, Mariano Sapia nació en Buenos Aires en 1964, fue becario de la Fundación Cuitca y Antorchas. Realizó un mural para la aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Sus obras se exhiben en el MoMA, Nueva York, en el Museo Eduardo Silvery, en la Fundación OSDE, en el Centro Cultural Borges, en la colección Aerolíneas Argentinas, en el Museo de Bellas Artes de Recife, en Provincia de Buenos Aires, Casa de las Américas, La Habana, Museo de Rally Punta del Este, Uruguay, y vive y trabaja en Buenos Aires. Ganó un montón de premios que podría empezar a enumerar, desde el primer premio de la Fundación Nuevo Mundo, del Museo Nacional de Bellas Artes en 1991, y lo que me interesa, más allá de un currículum frío, es empezar a ver también la trayectoria de un artista que pinta hace muchísimos años, ¿no? Más de 3 décadas, y toda su vida dedicada al arte. El primer premio de pintura joven de la Secretaría de Deportes de la Nación en 1999, el premio de pintura de Aerolíneas Argentinas en el 2005, Fundación OSDE también en el mismo año, el premio de pintura del Salón de Artes Plásticas de Manuel Belgrano en el 2015, el primer premio de pintura del Banco Provincia en el 2016, también ese año el premio Bancor, y el primer Salón Municipal del Sewell en el 2021. Tiene obras en las colecciones públicas del Museo Metropolitano de Nueva York, Estados Unidos, la Casa de las Américas, La Habana, Cuba, el Banco Provincia, Secretaría de Deportes de la Nación, Fundación OSDE, Museo Tigre, Museo Siboney, y actualmente, hasta el 13 de noviembre, tiene una exposición en la Galería de Arte Central Newbery llamada La Ciudad Infinita. Así que si alguno anda por Buenos Aires, además de tenerlo mañana aquí hoy, y apreciar esta obra que es una maravilla, no solo poder tenerlo a él presente, y el conversatorio, la charla que va a dar, se titula, o lo que él me dijo fue Pintar en la Argentina hoy. Y muchos de los que estamos aquí presentes somos pintores, hacedores, y es un lujo poder tenerlo como orador con este currículum, con esta trayectoria, y no solo eso, sino que tuvo la generosidad de venir con todas estas obras cargadas en su auto, nada más que porque tenía ganas de estar acá presente. Así que eso merece un grandísimo aplauso. Llega el momento que yo me retiro. Bueno, te agradezco muchísimo tus palabras, sos muy amable. Para mí es un placer estar acá, ¿no? Es un placer enorme. Cuando yo quisiera, ahora voy a hablar un poco, ¿no? Acerca de lo que yo creo que es pintar en Argentina, pero quisiera que esto que voy a hablar yo no necesariamente sea un monólogo o una exposición, una conferencia, creo que sea un diálogo con cada uno de ustedes y que se sientan con la libertad de repente preguntar algo mientras estoy hablando sobre la marcha, que sea un diálogo. No me dejen hablar mucho porque yo puedo hablar 3 horas. ¿Y cuál es el chiste? ¿Y cuál es el chiste? Mi abuelo decía, monólogo, bueno, cuando uno está mucho tiempo pintando en un taller así, empezás muy fácilmente a pensar en frases y cosas y y uno se la máquina, ¿no? Entonces puedes estar hablando mucho tiempo. Entonces preferiría que más bien fuera un diálogo. Una cosa que yo noté a lo largo del tiempo, cuando he tenido que dar charlas en distintos lugares, es que cuando digo esto, toda la gente asiente. Sí, desde luego le vamos a preguntar. Nadie pregunta nada. Salvo cuando terminamos todos, bravo. Che, escuchame primero. Porque cada uno de ustedes, entre ustedes se conocen. ¿Cómo voy a preguntar eso? Voy a quedar como un tonto, voy a quedar como una tonta, ya la boludez que voy a preguntar. No hay preguntas tontas, hay respuestas tontas. Pero las preguntas no son tontas, si son honestas, si no están hechas con mala leche. Son preguntas, y todo el mundo tiene derecho a hacerlas, inclusive las que aparentemente son más tontas, cuando no lo son. Pero, supongo que ustedes todos habrán pensado en algún momento que
donde hubo gente, o sea, personas, siempre hubo arte plástico. O sea, desde Altamira, en el Antiguo Egipto, en la China antigua, en Grecia, ¿no? Siempre hubo pintura. Se pintaba. Uno podría... O sea, la pintura es una actividad que hace las sociedades, la gente, pero no en todas partes aparece como un arte importante. ¿Por qué? Este es uno de los puntos importantes que podemos hablar hoy. Cortito, pero lo podemos hablar. Que es que yo creo que Argentina tuvo una enorme cantidad de buen arte. Nosotros como país tenemos muy cortito tiempo. Imagínense que, por ejemplo, imagínense que se rompe el piso acá. Vienen los muchachos, hacen un pozo, arreglan, qué sé yo, no pasa nada. Pero si esto pasara en Italia, o en España, o en México, hacen eso para acá, no es lo que apareció acá. Acá, o allá, o en la otra cuadra. En cambio, nosotros somos muy nuevos. Antes salvo un poquito en el norte argentino, había cazadores-recolectores que además, por el hecho de ser cazadores-recolectores, eran poca gente. Nuestro país se conformó con una enorme población europea y ahora se han agregado otros grupos que son descendientes de los países limítrofes que tenían que ver con poblaciones más originarias, pero nosotros, o por lo menos yo lo que creo, somos herederos de la gran pintura de Europa, pero como no tenemos una tradición como tiene Inglaterra o España o Italia, la tradición, nosotros además podemos tener la tradición de Europa y de China, si se nos da la gana, y de Japón y de Persia. Entonces, cuando uno dice pintar en Argentina, significa ya pararse en un lugar distinto a como puede ser se para un italiano o una italiana. Entonces se vuelve a pintar y le pesa a Miguel Ángel. Y como le pesa a Miguel Ángel, le pesa a Botticelli, y le pesa a Leonardo, y le pesan los etruscos, y le pesa... Y va sumando, y va sumando, y va sumando, y todos los pintores cristianos, y bueno, en cambio, y lo mismo le pasa a los franceses, sentir que atrás tuyo, no solamente en la pintura, sino también en la literatura, en el teatro, es un peso. Nosotros en ese sentido, es un peso y es una salvaguarda, porque los artistas se sienten que se pueden a veces apoyar en la tradición. Yo soy esto, y me apoyo acá y a partir de esto desarrollo. Nosotros no tenemos esa salvaguarda, pero en cambio tenemos la libertad enorme de decir, bueno, podemos ser lo que queramos. Esto no lo tienen todos los países. Desde mi punto de vista, el único país importante que tiene esto, mucho más importante que Argentina, es Estados Unidos. Es decir, un país que toma todo lo que viene y lo mete en una olla gigantesca donde está batiendo todo el tiempo un inmenso guiso cultural que vaya a saber uno dónde termina, ¿no? No, está bien. El guiso cultural. Sí. La olla. No, sí. Estamos todos en la olla. Pero sí. Vamos todos por la olla. No, que vamos a la comida, no. Entonces, un punto importante de pintar en Argentina es sentir que nosotros podemos acceder a cualquier tradición, y les vuelvo a repetir, esto no es igual en todas partes. Es una enorme suerte que tenemos como argentinos. Es decir, un persa, un tipo iraní que tiene 3.000 años, un chino que tiene 3.000 años de historia, está limitado, está contenido, pero también está muy limitado por su cultura. En ese sentido, nosotros yo creo que si nos diera la gana podemos con mayor libertad tomar otras culturas. Creo que también lo mismo le pasa a los hindúes. Es decir, no es moco de pavo, 2.500 años de historia, que incluye al Buda, que incluye 1.000 cosas, y un enorme 2.500 años de pintura. Y lo mismo China, y lo mismo Japón. Entonces, está ese punto. Nosotros tenemos esa libertad. Después hay otro tema, que es que Argentina fue un país muy rico. Nosotros ya no estamos tan ricos, estamos más bien pobres. Quedamos de capa caída. Pero eso no quita que al haber sido un país muy, muy rico, Argentina, haya desarrollado un arte
que solamente desarrollan aquellos países que tienen muchos medios. Por ejemplo, una pavada, ¿no? Uno mira una orquesta de tango de 1940, 1930, 1925, y de repente capaz que como que tuvieran un instrumento de $1.000.000. Es decir, tenían 2 pianos, 6 violines, 3 chelos, una línea de contrabajo, 4 bandoneones. ¿Qué dinero estamos hablando? O sea, Argentina era un país rico y la cultura, así, no es que tenían una guitarrita y una flautita hecha con una caña. Argentina hacía cosas que hacían los países que tenían medios. Argentina tenía medios. Y al decir esto, quiero hablar un poco de aquellos elementos que son aquellos elementos que hacen que aparezca el arte, porque también seguramente se han preguntado, igual que yo, ¿por qué en algunos lugares aparece cantidad de arte y en otros lugares no aparece? O sea, ¿por qué, por ejemplo, Argentina tuvo un gigantesco arte literario, musical, plástico, y Canadá no? Australia tampoco. Entonces, es un tema que yo creo que tiene que ver con que para que exista el arte tienen que existir varios factores. Uno, que haya medios. O sea, sin medios siempre hay cultura, pero nunca hay gran arte. Es decir, cuando... ¿Qué entendemos por gran arte? Gran arte entendemos cuando hay medios para hacer un arte con ideas innovadoras, con gente que sea capaz de apreciarlo. Es decir, necesitamos medios, un ambiente de pensamiento libre, necesitamos conflicto, porque también sin conflicto no hay arte, y necesitamos que un pueblo o una parte de un grupo, de un pueblo, una nación, sienta que tiene algo, creo yo, que ofrecerle al mundo. Es decir, hacemos esto y creemos que es bueno y es nuestra manera de pararnos frente al mundo. Yo creo que esto pensaban, así se sentían los franceses entre 1800 y 1920. El arte francés, en la música, en la literatura, en la pintura, es poderosísimo, y uno siente que los franceses se sentían parados, muy plantados frente al mundo. Pero lo mismo le pasaba a los italianos del Renacimiento, lo mismo le pasaba a los griegos, y lo mismo le pasó a los argentinos en el siglo XX. A la primera mitad del siglo XX, Argentina tuvo una cantidad de artistas gigantescos. Algunos son conocidos a nivel mundial, como Borges. Uno no puede abrir un libro de ciencias o de literatura sin que haya referencias directas o indirectas a Borges. En el caso de la pintura es distinto, porque en la pintura es, de alguna manera uno tiene que trasladarla, están implicadas otras cosas. Un libro se traduce y punto. Es otra expresión. Pero el tango argentino recorrió el mundo. Y esto es un producto que no se parece a nadie. Es un nivel artístico gigantesco. Ahora se lo olvida, ahora se lo ningunea, ahora se lo parodia. Pero cuando uno escucha el tango de verdad en 1930, 1940, uno dice, pero qué grandes músicos que eran. No era cualquier cosa. Pero, volviendo a lo que decíamos, ¿qué necesitamos? Medios, estamos en libertad de pensamiento, porque no es lo mismo la libertad de pensamiento que la libertad política. Es decir, en Francia uno no podía decir del rey que era un pelotudo, le llevaban preso. Pero en cambio la gente podía pensar cualquier cosa, había una libertad de pensamiento. Ahora en nuestra época uno puede decir el presidente es un tarado, pero si llegas a expresar alguna idea distinta, puedes ir preso o puedes ser cancelado o puedes tener problemas graves. Entonces, nuestra época no tiene tantos problemas, tantos libertad de pensamiento como sí libertad de expresión. Es decir, la libertad de expresión se puede usar, pero no hay libertad de pensamiento, o no hay como había. Y después yo creo que conflicto, bueno, hay en todas sociedades. Pero también creo que como argentinos, yo sigo creyendo, siempre creí, que tenemos una visión distinta, que es buena para ofrecerle al mundo. Unas ideas que tienen que ver con la amistad, con ciertos sentimientos frente a la vida. No todas las cosas argentinas son buenas, ¿no? Pero hay algo de lo mejor, de las mejores posibilidades de lo argentino, son lindas cosas para ofrecer. Después está el tema de Pintaroe, que bueno,
como estamos de capa caída y la pintura, bueno, se dan situaciones que ya exceden el marco nuestro de Argentina, que tienen que ver con que después de la posguerra en Occidente se empezó a privilegiar un arte donde la gente queda afuera. Un ejemplo típico. Una persona culta, pero que no es pintora, ni pertenece al mundo de la pintura, pero culta, va a un museo de arte moderno en cualquier ciudad. Puede ser Ámsterdam, puede ser Buenos Aires, puede ser Tokio, puede ser el Guggenheim de Bilbao, al MoMA de Nueva York. Y dice, pero no, ¿qué es esto? Una raya ahí. Un cuadrado de 3x3 con un puntito. Me parece una tomadura de pelo, pero esto no es que lo dice una persona, no es que lo dicen dos, no es que lo dicen 100, todo el mundo lo dice. Y nadie le importa lo que hacen eso y manejan eso, porque tiene que ver con otras circunstancias, pero eso desalienta mucho el arte. Entonces, imagínense, viene a ver una persona de Tilcara, supónganse, muchacho, y dice, pero yo pinté también un cuadro azul con un puntito, y nadie me da pelota. ¿Y por qué? No. Si también tiene la misma rayita que el otro. Ustedes saben que en la Edad Media, si yo voy por la cabeza así, please, me preguntan, me interrumpen. Te seguimos. En la Edad Media, las iglesias compraban cosas que tenían que ver para relicarios, es decir, cosas sagradas. Entonces, pedacitos de la Sagrada Cruz, donde fue crucificado Cristo, tenían miles de iglesias, un pedacito. Claro, pero había tantos pedazos de madera que hacían un bosque. Ahora bien, si aparecía un tipo y decía, mira, acá tengo agarra un pedazo de madera, yo también tengo, ¿y qué? ¿No vale? No, ¿por qué? ¿Qué le faltaba? Le faltaba el sello de garantía del Vaticano. Ahora, hay sellos de garantía que están dados por instituciones enormes y gigantescas, que además están asociados a lucros gigantescos y a intereses que van más allá de lo económico, que tienen que ver con político y que tienen que ver con generadores de sentido. Y en ese sentido la gente siente mucha insatisfacción y dice, pero ¿por qué se premia, se privilegia toda una cosa que todo el mundo no sabe muy bien qué es? Y yo me quedo afuera y yo pinto mi cuadro y nadie me mira nada. ¿Nunca les ha pasado escuchar eso alguna vez? Y ese sentimiento, ¿pero qué es esto? Te dicen. ¿No? Hay un escritor crítico que escribía sobre la sociedad norteamericana, Tom Wolfe, que él decía, esto era a mitad de la década del 70, que él creía que había como mucho, 10.000 expertos en arte moderno, 10.000 personas que podían hablar de arte moderno en el mundo, 10.000, pero que no había nadie más. Y él decía, de esas 10.000 hay 1.000 en San Francisco, 500 en Los Ángeles, 1.000 en Nueva York, 500 en Berlín, 300 en Tokio, 50 en Buenos Aires, 150 en San Pablo, y que fuera de eso, en una población de 5.000 millones de personas, nadie ni siquiera le interesa. Entonces, esto genera mucha desazón. No vamos a entrar en tratar de entender la parte política, geopolítica y sociológica que tiene todo este tema, y económica. No podemos, no nos da el tiempo. Pero en todo caso genera desazón, y con esa desazón de gente que vive en un país que se ha empobrecido brutalmente, es un hecho que está ahí, es un hecho a tener en cuenta. Y después, pienso yo, pintar en Argentina también es, y bueno, y entonces, ¿qué pinta uno? ¿No? Supongo que se lo han pensado, ¿o qué pinto para qué pinta uno? ¿No? Supongo que son preguntas que se han hecho, ¿no? De hecho, el otro día en un programa de radio me preguntaban, bueno, ¿pero qué es pintar para vos? Y empecé a hacer una lista improvisando y decía, eso es cierto, o sea, pintar, en mi caso, es un medio para ganar dinero, es cierto. Es un medio para conocerme, es cierto. Es un medio para procesar cosas que yo percibo y que tal vez no entienda razonadamente, pero sí las percibo y las siento, pero no le encuentro palabras. También sirve para eso. También sirve para
lo he visto, he tenido la suerte de sentir que provoco alguna alegría en terceros. Eso también es muy grato. Y eso es que existe también. Siento que está muy desilvanada, siento que son muchas cosas que estoy hablando como títulos y Hay un montón de disparadores. es como si estuviera pasando el índice de un libro, pero no la lectura del libro, es como estoy leyendo el índice, ¿no? Como abriendo un temario del cual, claro, después podemos quedarnos hablando 10 horas. Y otra cosa que yo he notado que tiene que ver con pintar en Argentina, y esto lo he sentido en lugares muy disímiles, porque me ha tocado, así como vino hoy acá, también hacerlo en San Juan, en Santa Fe, en Chaco, en otros pueblos de la provincia de Buenos Aires. Y yo siento, esto que yo les decía de ustedes recién hace un rato, que, bueno, ahí aparece un pibe, una piba que aparece con un cuadro que son dos rayas. Dice, pero ¿por qué? Si hay cosas parecidas en la Bienal de Venecia, ¿por qué a mí no me dan pelota? Entonces, vos le decís, bueno, pero en realidad uno trata de explicar que hay circunstancias que no tienen que ver con lo artístico. Entonces, decís, bueno, dice inmediatamente, claro, porque en Buenos Aires ahí se cocina todo. Uno se queda como un poco asombrado. Entonces, yo que he dicho muchas veces, bueno, pero en realidad yo creo, digo, que si uno hace una obra lo suficientemente honesta, sabiendo los elementos con los que trata, y en algún momento eso alguien lo va a querer ver. Porque además hay otro tema que también es importante y que no lo he nombrado, que es que uno se rompe una pierna, quiere que lo atienda un médico, quiere que ese médico sea buenísimo, que sepa muy bien que es una rótula, que es un ligamento. Pero lo mismo le pasa a uno, alguien quiere construir un edificio, llama un ingeniero, llama un arquitecto. En cambio, con el arte hay una frase que ustedes la habrán escuchado: arte es lo que una persona que se autopercibe artista dice que es arte. Imagínense, yo me digo, no, me autopercibo médico hoy. Y vi unos programas de TikTok copados, de cómo hacer medicina. ¿Y te puedo operar del corazón? Ahora bien, pero esto es insólito, pero esto pasa así. Entonces yo me pregunto, ¿pero por qué se da tanta manija a cosas? Porque para pintar de verdad hay que saber 10.000 cosas. Yo no digo que uno tiene que tener los 14 años que había que tener en un taller renacentista. Las vidas eran otras también. La gente empezaba a entrar al taller capaz que a los 9, 10 años. Entrabas al taller limpiando. Pero yo no digo que estuve 11 años, pero estuve muchos años dedicado a full a estudiar, pero mucho. Me asombra encontrar gente que hizo 5 cuadros y que nada, mirá, muestro, soy copado, quiero que me vaya, ¿cuánto vendí? No sé, son cosas raras. Y esto es nuevo en el mundo, pero en la Argentina nos pesa más por lo que decía yo, porque nos hemos sentido una sociedad que se ha empobrecido, que ha perdido mucho norte, no en el arte, en muchas cosas. Entonces nos pesa más esa sensación de que, un ejemplo les cuento al azar, un tipo que conozco, un señor rico, una persona rica, que se dedica a sus negocios, botaba una foto, qué sé yo, los hijos para hacerle un chiste, compraron packs y packs de likes. Entonces el tipo lo subía a Instagram, qué sé yo, y eso le parecía 15.000 likes. No, esas son cosas que se compran, realmente vienen de Indonesia, vienen de la India, vienen de distintos países. Entonces esta persona se empezó a sentir como muy canchera, es decir, y al mismo tiempo hay como circuitos que tienen que ver con eso, donde todo es pago, pero está hecho para alimentar vanidades personales, no porque somos colegas ahora. Pero esto es verdad, yo lo he visto, no es que me lo han contado. Entonces, decís, pero ¿qué le vas a decir? Querido, tus hijos te pagaron los likes y vos no lo sabés, pero todo el mundo lo sabe. Porque además lo hacían como chiste y después no sabían cómo decirle. Pero como eso, este caso es patético, fíjense. Me llama una persona, dice, estamos juntando el dinero para la gente que no tiene que comer, o la fundación. Bueno,
¿qué necesitas? ¿Y no puedes donar un cuadro? Bueno, toma. Dice, ¿por qué van a estar este artista, este artista? Es toda gente de primera línea. Perfecto, le digo, contá con mi cuadro. La tipa desconocida que hacía, yo creo, una organizadora, se arma todo ese evento para vender eso y ella se pone en la tapa. Pero esto era increíble, es decir, cuando yo aprendí a estudiar, estas cosas no existían cuando yo empecé a mostrar. Era impensable. Y ahora estamos en un mundo, pintar en Argentina, donde pasan cosas impensables, no en la pintura, en todo pasan cosas impensables. Entonces la pregunta es, ¿cómo pintar con todo esto? ¿Cómo uno acciona? Supónganse, ¿cómo reacciona uno a una noticia al azar, ¿no?, de estos últimos meses? En China están desarrollando embriones mitad cerdos, mitad humanos. Esto era un grupo español. El grupo español había desarrollado esto en España, pero la legislación europea hacía que ese tipo de cosas no puedes hacerlo. Creo que tenían 128 embriones e interrumpieron el tema. Pero se fueron a China. Entonces uno siente que en el mundo se están gestando cosas raras. Uno está pintando y capaz que está pintando una plantita. Porque también uno dice, ¿por qué no voy a pintar una plantita? Con todo, estoy pintando lo que estoy percibiendo en hacer. ¿Y por qué no? También es la pregunta. ¿Por qué no? Estoy hablando demasiado. Yo preferiría que hagamos un diálogo. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? A ver. Por favor, con libertad. Pues si no sigo improvisando y hablando cosas. Y además, lo que pasa es que ha sido tal, creo yo, la cantidad de disparadores, de títulos, que nada, seguiré como quiero estar recalculando porque habría 1000 preguntas para hacer. Y... Con una alcanza. Bien. Yo te hago una pregunta. Por favor. Porque para abrir la boca son más Fuerte y alto. Que hay muchas gracias. Cuando dabas las motivaciones por las que uno puede pintar, yo a veces me planteo para qué pinto, que acumulo y no sé dónde voy a poner las cosas que pinto. Y pienso que en el fondo uno tiene, yo por lo menos, un sentimiento mínimo de trascendencia, un deseo ínfimo de que alguien en algún momento vea lo que hiciste y que lo considere que vale la pena, que valió la pena, que significó algo. No sé si lo sentirás. Sí, yo eso que estás diciendo lo pienso así, por ejemplo. Pienso, viendo las esculturas que nos han quedado desde Sumeria, algunas hermosas, egipcias. Les digo Sumeria o egipcias para pensar en una distancia apreciable, estamos hablando de 5.000 años. Entonces, pienso, a mí particularmente me gustan esas. Las culturas de América son más nuevas, pero busqué esa como ejemplo, como algo más viejo. Entonces pienso, si estos tipos se hacían estas esculturas, ¿qué pinturas debían hacer? Porque la pintura se consigue. Pasa que la pintura se deteriora mucho más rápido que la piedra. Y no quedó nada. No nos quedó ni el nombre de esa gente. Por otro lado, a veces pienso, fíjate vos que lo que conocemos de la pintura griega son las copias que se hicieron en Roma, que estaban hechas por artesanos, en muchos casos sin demasiado talento, para casas de gente rica que le gustaba tener las paredes pintadas, y que sabemos, por distintas cosas, que eran copias de pinturas antiguas famosísimas. De los pintores esos antiguos no quedó una sola obra, pero nos queda el libro de Plinio, donde habla de lo magnífico que eran esas pinturas. Entonces nos queda un nombre. Y por otro lado yo pensaba, decía, bueno, pero de alguna manera se transmitió el conocimiento. Por ejemplo, yo lo pensaba así. Yo aprendí de mi maestro Gorrerena. Gorrerena aprendió cosas de Antonio Berni. Berni aprendió de un grupo de maestros catalanes e italianos. Catalanes en Santa Fe y después italianos en Italia, en Europa. Y a partir de ahí es más fácil ya empezar a reconstruir los rastros. Puede haber hiatos, te quedó un agujero, pero puedes llevar
a un punto que te lleva, de Grecia te lleva a Egipto, de Grecia te lleva a Babilonia, te lleva a los sumerios. La pintura hindú en parte viene de la pintura griega, en parte. La pintura china se desarrolló de otra manera. Pero uno puede ir rastreando hacia atrás. Y digo, bueno, entre Altamira, que tiene, y Lascaux, que tienen, o por ejemplo, que tienen 25.000 años, y esas civilizaciones no hubo nada. Yo creo que hubo un grupo de gente que pintó, dibujó de alguna manera que no podemos imaginar, podemos de alguna manera intuir, pero no mucho más, y se arregló para transmitir cosas que se transmiten, como miras una figura, cómo la puedes dibujar, cómo puedes entender, y que esa cadena de alguna manera nunca se interrumpió. Yo a veces pienso, por ejemplo, ¿ustedes vieron algunas fotos de los árboles que había hasta más o menos 1850? Y capaz que había árboles cuyo tronco eran como esta pared. Hay fotos que se puede ver todavía del árbol cortado y 20 personas, 20 sentados así, en la parte del tronco talado. Entonces yo pienso, bueno, si tenías un tronco así, capaz que tenías una corteza de 4 o 5 metros, lisita, y buena para dibujar con carbón. Julio César cuenta en la guerra de las Galias que los druidas escribían sobre corteza. O sea, se usaban como si fueran hojas. Y capaz que, de alguna manera, es conjeturar todo esto. Capaz que siempre se usaba sobre la corteza, el aprendizaje, la enseñanza, y eso se fue trasladando. Además, ¿vos qué sabés? ¿Quién va a verlo? Yo a veces pienso, en el Museo de Bellas Artes hay varios Goya, pero hay un Goya hermosísimo. Digo, y Goya no podía saber que un tipo en Buenos Aires se iba a emocionar de verlo. ¿Qué podía saber? ¿No? ¿Qué iba a pensar? Suponete, es una casualidad que se hayan salvado las pinturas de Pompeya. No son buenas. No son buenas. Es clarísimo que no son buenas. Pero es emocionante el eco que repiten. Es un eco que repiten y ese eco, aunque esté ahí, ya es suficiente. Es suficiente para ser considerada magnífica pintura. Hace poco se encontró una chiquitita así, que es una leda y un cisne. El cisne está teniendo un trato íntimo con la leda. Chiquitita. Y no es buena, pero es emocionante, porque uno sabe y entiende que es un eco de una tradición donde hubo grandes artistas. Pero por otro lado, cuando uno quiere mirar a una escala mayor, esto me pasa a mí, no tenés por qué compartirlo. Digo, bueno, el universo tiene 12.800 millones de años, mucho tiempo, no podemos pensarlo. La Tierra tiene 4.500 millones de años. El destino de todo esto va a ser una gran y gigantesca conflagración que el Sol va a colapsar. En épocas absolutamente lejanas de las nuestras, no sé si tiene sentido pensar la trascendencia en cuanto a una obra, sino en cuanto al sentido de que te pudiste mover acorde al flujo del universo. Y que con eso era suficiente. A mí me parece insólita la idea de los griegos de que le hacían una estatua a alguien y el tipo quedaba honrado. ¿Qué sé yo? A mí no me parece extrañísimo. Tu alma va a quedar ahí si es que existe una idea de alma. La persona va a estar ahí, sus emociones, sentimientos. Mi maestro Gorriarena, cuando ya estaba muy grande, habían hecho un libro así de su pintura. Era un librazo. Es un librazo. Un librazo increíblemente bien hecho. Entonces me dice, sí, ¿estás contento? Le digo, sí, pero ahí no está mi vida. Pero me lo decía con tristeza. ¿En qué sentido? Yo creo que tuvo como por un momento la ilusión que algo de él iba a quedar ahí. Y él se dio cuenta que no. Hay un poema de Borges que se llama La Rosa Amarilla, que tiene que ver exactamente con lo que decís. ¿Lo tenemos a mano el poema, La Rosa Amarilla, de Borges? Es cortito, porque tiene que ver exactamente sobre eso. Hay un poeta, ya está viejo, se está muriendo, y mira unas flores, y entonces repite un poema que había hecho, y se da cuenta que el poema son palabras, que la flor estaba en su eternidad, por llamarlo de alguna manera, intocada por el universo.
Borges, un segundo, porque me aparecieron rosas amarillas. ¿Alguien con buena voz quiere leerlo? Ya que deslocaste. Ni aquella tarde ni la otra murió el ilustre llamatista Marino, que las bocas unánimes de la fama, para usar una imagen que le fue cara, proclamaron el nuevo Homero y el nuevo Dante. Pero el hecho inmóvil y silencioso que entonces ocurrió fue en verdad el último de su vida. Colmado de años y de gloria, el hombre se moría en un vasto lecho español de columnas labradas. El tipo está ahí con toda su gloria de poeta, está en un gran, dicen el gran lecho español, o sea, un tipo que le fue bien, o sea, el gran poeta, le fue laureado como Homero, se está muriendo. Nada cuesta imaginar a unos pasos un sereno balcón que mira al poniente, y más abajo, mármoles y laureles y un jardín que duplica sus graderías en un agua rectangular. Una mujer ha puesto en una copa una rosa amarilla. El hombre murmura los versos inevitables que a él mismo, para hablar con sinceridad, ya lo hastían un poco. Claro, entonces hay una rosa ahí, tipo la mira y va a repetir unos versos, dice que para hablar con sinceridad ya lo aburren, ya lo hastían un poco. Púrpura de jardín, pompa del prado, gema de primavera, ojo de abril. Entonces ocurrió la revelación. Marino vio la rosa, como Adán pudo verla en el paraíso, y sintió que ella estaba en su eternidad y no en sus palabras, y que podemos mencionar o aludir, pero no expresar, y que los altos y soberbios volúmenes que formaban en un ángulo de la sala una penumbra de oro no eran, como su vanidad soñó, un espejo del mundo, sino una cosa más agregada al mundo. ¿Finalizó? Sí. Esta iluminación alcanzó Marino en la víspera de su muerte y Homero y Dante acaso la alcanzaron también. Claro, fíjate qué hermoso poema. El tipo que había hecho toda una gran obra, laureado y todo, y se da cuenta que eran palabras y que la rosa era otra cosa, y él tiene esa comprensión. Entonces, hay mucho de vanidad en la obra humana. Entonces, yo creo que la mejor obra es aquella que sale del conocimiento y de cierto desapego. Y uno le ofrece al mundo, punto, ya está, no me pertenece. Ni tampoco la gloria de eso. Enhorabuena que no la entorpecí, uno piensa. Pero de alguna manera uno entrega algo, desea ser recibido. Bueno, sí. Y claro, porque si no, porque de alguna manera también lo he pensado. No sé si estuviera en una isla solo pintaría. Uno pinta porque está en la sociedad. Si no, no lo haría. Es decir, vos podés pintar solo si sabés que es civilización. Si estás solo y te dicen quedaste la única persona del mundo, yo no sé si yo pintarías vos o pintaría yo. Yo creo que no. Se me ocurre, ¿no? Es decir, uno entrega algo. Sí, sí. Pero tampoco se sabe muy bien a qué. Como lo que te decía de Goya, ¿qué sabía Goya? Sí, es una esperanza, digamos. A lo mejor, bueno, ya. Sí, sí, porque es una esperanza. Digamos que es un sentimiento que en inocencia se arroja al mundo. No, qué sé yo. ¿Quedó alguna pregunta? ¿Algo que decir? Voy a hablar desde la ignorancia porque no soy del palo. Please. Hablaste de la cultura de la cancelación. ¿Y de qué manera eso en el arte argentino o mundial actual influye, hace que se retraigan las palabras? Iba a decir palabras. Bueno, fíjate esto. Estos cuadros los iba a mostrar en Buenos Aires, no los mostré. Porque pensé que podía tener problemas y que acá no. ¿Qué problemas podía tener? Que apareciera alguna persona y dijera que yo estoy tratando mal la imagen de una mujer, que estoy tomándola como un objeto.